Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Andalucía la que divierte, grabado a fuego llevas un puñal, de yunques viejos que la dirigen y le enseñaron solo a rezar. Andalucía de pueblos llanos, de rubio trigo y limpia sal, tienes la pena de tus poetas, los que murieron y morirán. Hasta el aire que respiro me han llegado a mí a robar. Ábreme la puerta, mare, que me voy a desangrar, que hasta el aire que respiro me han llegado a mí a robar. Andalucía la que divierte, llevas de siglos resignación y vendes penas a los señores que compran risas con tu dolor. Esto cantaba Pepe Suero, la voz crítica de la canción andaluza, un alegato contra la injusticia y la desigualdad de la Andalucía de la transición. Es verdad que Andalucía es para mí particularmente especial, la siento cerca, pero no por folclore o por superficialidad, sino por su lucha, su ejemplo por ser reconocida como la que más. Hay mucho que aprender de los sures, siempre digo, y este sur andaluz es también un ejemplo. Hoy en Zona Comanche hablamos del 4D andaluz y nos preguntamos si Andalucía es una colonia interior. Bienvenidas. Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Bienvenidas y bienvenidos, comanches, a nuestro habitual programa de los viernes. Hoy vamos a hablar de Andalucía en las vísperas al 4 de diciembre. Es un programa que, he de confesar, me hace mucha ilusión hacer aquí en Canal Red. Y para hablar de Andalucía y de todas las complejidades y de muchísimas cosas que saldrán en esta reflexión, cuento en la mesa con Pedro Antonio Onrubia, analista político y activista y militante del SAT. Gracias por venir. Estoy con Mario Ortega, de Andalucía y Democracia, y también columnista y colaborador en Diario Red. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, Laura. Nos acompaña por videoconferencia Javier Aroca, periodista y analista político. Gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes. Y también nos acompaña Pilar Tábora, andalucista y activista cultural. Bienvenida. Muchas gracias. Antes de empezar con la reflexión, como siempre, el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. El 4 de diciembre, Andalucía celebra el aniversario de las manifestaciones que se produjeron en 1977 en distintos puntos de la región para demandar la autonomía del pueblo andaluz. Entonces, más de 2 millones de personas salieron a las calles bajo el lema Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía, reclamando igualdad de condiciones con las conocidas como nacionalidades históricas. El punto de inflexión de las marchas se produjo con el asesinato del sindicalista de Comisiones Obreras Manuel José García Caparrós a manos de la policía. Al día siguiente se convocó una huelga general y las manifestaciones acabaron con barricadas y cargas policiales. El 4 de diciembre fue el preámbulo del referéndum que se celebró el 28 de febrero de 1980 y que derivó en el estatuto alcanzado en 1981. Sin embargo, más de 40 años después, muchos señalan que no se ha corregido la desigualdad estructural respecto a otros territorios. Andalucía tiene un desempleo del 19%, lejos del 12% de media española. Además, lidera los rankings de pobreza. 24 de los 30 municipios más pobres del país se encuentran en Andalucía. Hoy, en Zona Comanche, hablamos de Andalucía. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto, y sé que esto es muy difícil de abarcar en un minuto, pero intentemos hacerlo de una manera amplia y luego ya entraremos en materia. Les pediría que hagamos una suerte de diagnóstico del momento actual en el que se encuentra Andalucía, 46 años después de estas manifestaciones. Empiezo por ti, Pedro. Bueno, creo que es un momento difícil, es un momento complicado, no solo por el hecho obvio y evidente de que está gobernando la derecha con mayoría absoluta, una derecha que además nunca creyó en la autonomía de Andalucía, en su momento hizo todo lo posible para que no se alcanzara en el grado de competencias que finalmente se alcanzó, sino creo también porque estamos empezando a ver que el señor Moreno Bonilla está teniendo la capacidad de articular un proyecto político que básicamente es una especie de proyecto que le viene en herencia de lo que supuso la hegemonía del Partido Socialista durante 40 años, que está teniendo una cierta capacidad de disputar cuestiones que tienen que ver también con lo cultural, con lo político, con lo simbólico de la identidad de Andalucía, especialmente en lo que se refiere a la cuestión de la identidad expresada en clave de confrontación contra otros territorios del Estado, lo cual eso hace previsible que sea un proyecto que puede tener una cierta capacidad de continuidad si no se hace lo posible para revertirlo. Pero por otro lado creo que toda esta situación, y creo que de eso hablaremos en profundidad a lo largo del programa, pues es una consecuencia lógica de los hechos políticos que han ocurrido en Andalucía durante los últimos 46 años. Por tanto, es difícil, pero tampoco podríamos decir que es del todo sorpresivo. Hablaremos de esto, sí, con detenimiento. Voy con tu minuto, tu diagnóstico a partir de lo que acabamos de estar conversando, Pilar.
Pues mira, mi diagnóstico, yo primero quiero decir que evidentemente no estoy aquí ni como analista política, ni como persona que está ahora mismo en la política activa, quiero dejarlo muy claro. Pues los datos que habéis dado ahora, digamos, en la introducción del programa, son claros. Seguimos en una situación, después de tantísimos años, seguimos en una situación, y no olvidarlo, también después de casi 40 años de un gobierno supuestamente de izquierda y socialista, que eso tampoco lo podemos olvidar, pues estamos con un estatuto sin desarrollar, estamos con unos índices de pobreza absolutamente inaceptables, seguimos siendo una colonia interior, somos una colonia interior ya desde 1873, si mal no recuerdo la fecha, pero desde 1873, seguimos teniendo, lo habéis dicho vosotros, los barrios más pobres de Europa, seguimos teniendo territorios absolutamente desarticulados, una clase media andaluza que no tiene conciencia, digo clase media porque es un poco a la clase que habría también que atender desde el punto de vista andalucista, una clase media que ha perdido la conciencia de pueblo, a la que se ha desarticulado como pueblo conscientemente y realmente en un estado actual en el que se está conformando un nuevo gobierno que habla de plurinacionalidad, donde Andalucía está ausente. No se puede hablar de plurinacionalidad con un territorio, con un país como el andaluz, que no se tiene en cuenta. Esa es una situación en la que estamos ahora mismo en una actualidad de un gobierno nuevo del Estado español, donde Andalucía está pasando por la misma situación que ha pasado siempre, donde ni siquiera el grupo andaluz que conforma Sumar se ha considerado como grupo propio. Bueno, pues hay un montón de cosas que no se pueden analizar, evidentemente, o decir en un minuto, pero que está claro que desde la Constitución, desde ese 4 de diciembre de 1977 hasta hoy, casi 4 de diciembre de 2023, la evolución de Andalucía, yo creo que en muchos aspectos ha sido una involución de la que nos va a costar muchísimo trabajo salir, entre otras cosas porque no hay un proyecto político, incluso dentro del andalucismo, eso también lo podemos hablar más adelante, y por supuesto con un gobierno de derecha que difícilmente cree en Andalucía, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Mario. Sí, bueno, hola Pilar, hola Javier, hola Pedro. Muchas gracias, Laura, a Zona Comanche y a Canal Red, porque podamos decir aquí hoy Viva Andalucía Libre, conmemorando el 46 aniversario del día en que el pueblo andaluz se constituye como pueblo político. Yo creo que hay un cierto paralelismo en las condiciones que se daban en aquel momento, en 1977, y las actuales. Creo que hay tres condiciones que, aun no siendo idénticas, son extrapolables. En primer lugar, Andalucía entonces y ahora es un pueblo cultural, y es un pueblo cultural histórico, autorreconocido, porque las y los andaluces nos reconocemos como tal, como conjunto, y por supuesto muy reconocible en el exterior. No voy a decir que sería el más reconocible en el exterior de todos los territorios que hay, pero parece que es eso, ¿no? Eso por un lado. Geográficamente esto no viene de la nada. En Andalucía, en Al-Ándalus, se da el primer renacimiento europeo. Aquí se habla de renacimiento, pero es en Andalucía donde se canaliza todo el flujo de las culturas mediterráneas en esa emergencia. Y eso es un sustrato cultural que tenemos ahí. Segunda condición equivalente o parecida, una situación de desigualdad estructural. En aquel momento potenciada por el franquismo, en este momento potenciada por el bipartidismo de régimen. Tercera condición, el agravio que entonces se iba a dar al reconocer exclusivamente a Galicia, Cataluña y el País Vasco como comunidades históricas, y ahora el agravio que se puede dar al solamente interlocutar con el PNV y con Convergencia y Unión. Termino. En aquel momento el pueblo andaluz vincula la conciencia de clase a su conciencia de pueblo. Es el 15M de la democracia, ese día. Me ha gustado mucho esa metáfora, volveremos a ella. Voy con tu diagnóstico, Javier. Bueno, pues quisiera empezar por el propio vídeo que habéis puesto al principio, ¿no? Si ese vídeo se hubiera referido a una situación política previa a cualquier acontecimiento como el del 4 de diciembre y se hubiera referido a Cataluña o al País Vasco, no hubierais dicho que era algo referente a una región, ¿no?
como habéis dicho, Andalucía es una región. Empecemos por ahí, no es un tema baladí, porque Andalucía no es una región. La Constitución dice que España está compuesta por nacionalidades y regiones. Y Andalucía dijo de manera contundente y democrática, que es como se dicen estas cosas, que era una nacionalidad. Por tanto, lo primero, Andalucía no es una región. No es una región porque es nomen iuris. Por tanto, hay que reivindicar lo que somos y eso no lo somos. Y a partir de ahí, que no deja de ser una muestra de nuestro fracaso en dar una imagen distinta fuera de Andalucía, recordar una anécdota que me ocurrió porque estuve yo presente en una reunión con Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat de Cataluña. Estuvimos una conversación bastante larga intentando convencerlo con argumentos, algunos se han dicho ahora, otros no se dicen, unos más historicistas, otros menos historicistas, sobre la condición de Andalucía política y su derecho a comportarse con relación al resto del Estado español como sujeto político y por tanto protagonista de su propio destino. Y entonces recuerdo que Jordi Pujol nos dijo: muy bien, a mí me habéis convencido, pero ahora convenced ustedes al pueblo andaluz. Porque yo creo que ese es el problema. El problema no es que también, ¿no? Vamos a hablar hoy, que seamos una colonia interna, que hayamos desempeñado un papel subordinado y dominado durante bastantes años y que no cumplamos como no cumplimos nuestro Estatuto de Autonomía, que por cierto, si no es el más avanzado, es el segundo más avanzado de todo el Estado español, mucho más que el catalán, porque no ha sido intervenido por el Tribunal Constitucional, excepto en un único artículo. Es decir, si con todo esto, con las herramientas que tenemos de autogobierno, con nuestra historia epopéyica, si queréis, yo no soy historicista y por tanto no me gusta tanto argumentar en términos de historia. Si con todo esto no conseguimos que Andalucía tenga el protagonismo que debe de tener y que se comporte políticamente en sus relaciones con el Estado español y con Europa como alguien poseedor de una característica propia, es decir, como sujeto político activo, es que algo está fallando, y los que estamos fallando somos los andaluces. No está fallando nadie. O sea, la historia la conocen los andaluces, y los andaluces, sin embargo, luego nos reaccionan electoralmente como algunos creemos que deberían de reaccionar. Y los partidos políticos, yo no voy a hablar de los partidos políticos de derecha, sino los partidos de izquierda, nunca han entendido el papel político que tiene que jugar Andalucía. Incluso hoy mismo se ve el desdén que se tiene desde determinados partidos políticos con la personalidad política de Andalucía, que no merece ni siquiera el tener portavocías propias dentro de los grupos parlamentarios, no digo ya de la acción y de la política diaria. En definitiva, con esto termino mi primera intervención. Yo creo que desde esa cifra o esa fecha que hemos considerado, que algunos consideran una epopeya, había que también revisar mucho aquello que supuso. Yo creo que Andalucía ha desperdiciado su capital político, sobre todo su capital político simbólico, y hoy día políticamente Andalucía no es nada, absolutamente nada, pero no porque gobierne el PP. Cuando gobernaba el Partido Socialista era exactamente lo mismo. No es nada porque ha renunciado a ser protagonista de su destino. Y su destino implica tener derecho, evidentemente, pero tener también muchas obligaciones. Uno ve el devenir político cotidiano de los políticos, de los partidos políticos, la evolución de los partidos que van evolucionando y de pronto hay gente que ha estado en 4, en 5 partidos políticos y va dando camballada de un sitio para otro y bueno, pues eso no. Yo, con respecto, por ejemplo, al discurso andalucista, yo diría, miren ustedes, si el discurso andalucista que se oye todos los días, porque ahora todo el mundo es andalucista, cuidado, si el discurso andalucista no se puede dar en el barrio de Los Pajaritos, donde tenemos los mayores índices de pobreza y de subdesarrollo de todo el Estado español y en donde la gente ya ni vota, si no podemos ir con un discurso andaluz a Los Pajaritos es que estamos sumidos en un absoluto fracaso. Me parece interesante varias de las cosas que han salido, me voy a quedar con algunas. Una cosa que señalaba Aroca que me parece importante, claro, no es una región y entonces como la pregunta que me nace entonces es ¿qué es? Hablaba Mario en su primera intervención de Andalucía como un pueblo cultural, como un sujeto político activo, ha salido también ahí por parte de Aroca, o lo que debería ser, como nación o como nacionalidad histórica. Yo me gustaría abordar un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que es o debería ser, si acaso, y qué significan estas respuestas también a estas preguntas? Mario. Sí, bueno, el 4 de diciembre de 1977 Andalucía se constituye como
sujeto político como pueblo político, pero es que ¿eso qué quiere decir? Se constituye como nación y lo ratifica y se constituye como nación política el 28 de febrero de 1980. Una cosa es la consecuencia de la otra. Es la que fuerza un artículo que es infame por el procedimiento que establece, que es el artículo 151 de la Constitución española, que permite que ciertos territorios puedan acceder a ser nacionalidades históricas en igualdad de condiciones que Galicia, el País Vasco o Euskadi. Entonces, Andalucía evidentemente es una nación y es una nacionalidad histórica constitucional. Esto no se nos puede olvidar a las andaluzas y a los andaluces nunca, porque fue la lucha de nuestras familias. Sí, completamente de acuerdo. Andalucía cumple, digamos, con los dos factores por los que se identifica la configuración de una nación, los factores objetivos que tienen que ver con lo que se ha planteado antes, culturales, históricos, de territorio, etcétera, pero también con el factor subjetivo que es necesario de la expresión de la voluntad de un pueblo de constituirse como tal. Todo el proceso autonómico básicamente es eso, es la toma de conciencia de un pueblo que ante una reconfiguración política en el Estado lo que pretende es tener una identidad propia con los derechos asociados a la misma. En este caso son derechos que están vinculados, derechos constitucionales que tienen que ver con los estatutos de autonomía. Es una toma de conciencia de decir, aquí estamos, somos un pueblo, tenemos identidad y queremos tener los mismos derechos que cualquier otro territorio y en igualdad de condiciones. Y eso se consiguió, lo ha planteado Mario, es una cosa, el artículo 151.1 de la Constitución, cuando uno lo ve, parece que es un artículo que está hecho a medida para que Andalucía no llegara a alcanzar lo que alcanzó, porque eso suponía una ruptura, digamos, con el modelo que se pretendía implementar, pues de una especie de Estado a dos velocidades, donde había tres territorios con unas competencias y una autonomía de primer nivel, y luego pues el resto de territorios que también se le iba a ir dando progresivamente la autonomía, pero a un segundo nivel y con menos competencia. Eso lo rompe el pueblo andaluz luchando por sí mismo, lo rompe el pueblo andaluz y es un patrimonio constitucional que el pueblo andaluz ya ha ganado. Es decir, cuando entramos en los debates de qué vamos a hacer a futuro, cómo se puede configurar el Estado, cómo se articulan las relaciones territoriales, etcétera, no hay que olvidar nunca que ese patrimonio el pueblo andaluz ya lo ha ganado. Puede que haya otros pueblos del Estado que todavía no lo han conseguido ganar porque no tuvieron que hacer frente a esa vía, que era una vía absolutamente dacroniana, ¿no? O sea, no solo tenían que aprobarlo todas las diputaciones, 3/4 partes de los ayuntamientos, que además tenían que tener la mitad del censo electoral, las condiciones del referéndum, que era que tenían que votar favorablemente el 50% de cada una de las provincias del censo, no de la participación. O sea, era todo pues como una prueba para que no se alcanzara y sin embargo se consiguió. Entonces, Andalucía ya se ha ganado el derecho por sí mismo de cualquier debate territorial, cualquier cambio a futuro que haya en el reparto de competencias, etcétera, estar en el nivel de máxima competencia porque ya se la ha ganado. Eso no es un debate, eso ya está ganado. Ya es un derecho adquirido, es un derecho, es un patrimonio constitucional. A partir de ahí tendremos que ver cómo se articula eso en futuras proyecciones. Por tanto, es verdad que es importante el papel del pueblo andaluz reivindicando, digamos, sus derechos, tomando conciencia del momento histórico y defendiendo su posición y su papel, pero creo que esto no está en cuestión. Incluso aunque el pueblo andaluz no tuviera esa capacidad de articular un movimiento político que defendiera de manera estricta, digamos, el aspirar a tener unas determinadas conquistas, eso se tendría que seguir respetando porque eso el pueblo andaluz ya lo conquistó. Eso no está en debate, eso es parte de nuestra historia. Voy con Javier Aroca, que me pedía turno de palabra. Sí, yo cuando he mencionado antes el asunto de la región, no lo decía porque yo considero que sea una condición esencial el sentirse nación. Hay andaluces que así lo sentimos y hay otros muchos que no lo sienten así. Yo creo que en Andalucía convivimos todos, los que pensamos de una manera, los que tenemos un sentir, los que tenemos otro. Los que valoran esta historia que estamos contando y a los que no les interesa en absoluto esta historia, porque conocer o no conocer esta historia no es requisito imprescindible para tener poder político en Andalucía. Cuando digo que si es nación y no región es simplemente porque estoy hablando en términos constitucionales y en términos de relación de poder. Efectivamente, como se ha dicho, la Constitución española establece dos velocidades, porque lo dice clarísimamente en el artículo 2, y Andalucía está en la primera velocidad. Hasta ahí de acuerdo, pero esto no es una cuestión de liarse la bandera, ni de ponerse el gorro frigio, ni ninguna otra cosa. Esto es una cuestión de ejercer lo que somos. Evidentemente, esto ya está superado. Yo creo que uno no es más andaluz políticamente por darse más golpes de pecho nacionalista. No se trata de eso. Se trata en cómo se convierte en eso en algo que se pueda comer. Y perdonadme la crudeza. Porque al final
al final la gente lo que tiene son problemas de vivienda, problemas de infraestructura, problemas de educación, problemas de sanidad. Es decir, los problemas que tenemos todos, seamos andaluces, vascos, catalanes, bretones o australianos. Y eso hay que conquistarlo cada día, y no es tanto un nominalismo nacionalista o un sentimiento de emoción o incluso muchas veces de pesimismo antropológico. Hay que ver lo mal que todos los días quejándonos del de fuera. No, mire usted, ese no es el problema. El problema es si estamos dispuestos a ejercer políticamente como andaluces. Ni siquiera diría ni como andalucistas ni como nacionalistas, sino como andaluces. Es decir, y entender que España, como el mundo, es una competición. O sea, ¿por qué cuando Pedro Sánchez compite por los derechos estatales en Europa no se le dice usted es un nacionalista y por tanto usted es prácticamente despreciable, ¿no? Pues miren ustedes, en España también se compite y Andalucía tiene que competir desde su propia personalidad política. Voy a poner un ejemplo y con esto termino. ¿De verdad creéis que cuando habla Foment del Treball en Cataluña o cuando hablan los sindicatos vascos, la patronal vasca, que se ha expresado recientemente con relación al gobierno nuevo de coalición llamado progresista, invitando a Junts y al PNV a que hagan un frente para defenderse de la parte progresista de la coalición que ha llevado al poder el Partido Socialista? Eso no es vasquismo, eso no es catalanismo, no están defendiendo intereses propios de Cataluña o intereses propios del País Vasco. Pues naturalmente que sí, pero aquí cuando algunos de los que hemos llamado desde hace muchísimos años, algunos desde la declaración de 1973, que fue el primer manifiesto del entonces ilegal Alianza Socialista de Andalucía, cuando decíamos aquello, la izquierda se nos echaba encima y nos decía que éramos de derechas. Y nos decían que éramos de derecha porque decían que no, que la lucha tenía que ser total, ¿no? Bueno, vale, de acuerdo, vamos a la lucha total. Ayer salieron unos datos sobre los niveles de pensiones y decía que de media los vascos tienen muchísimas más pensiones que los andaluces. ¿Por qué? ¿Porque los vascos son mejores que nosotros? ¿Porque alguien nos discrimine a los andaluces? No, porque los vascos tienen mejores sueldos que nosotros. ¿Y por qué tienen mejores sueldos que nosotros? Porque tienen una estructura económica, una estructura política, una estructura simbólica, una estructura social y maneja su poder político. Todos los partidos políticos del País Vasco, sean nacionalistas, sean o no, defienden los intereses del País Vasco en una competencia que se da dentro del Estado. Mientras eso no lo entendemos en Andalucía, y pensemos todo el día, ¿no?, que nuestro problema es a ver si tenemos más bandera que nadie, a ver si nos manifestamos más veces, a ver si... Bueno, yo no veo a la patronal andaluza ejercer como cabildo de presión y defender intereses andaluces. Y me refiero a intereses prácticos, no emotivos. Las emociones, el folclore, ese tipo de cosas, eso es otro territorio. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de política. Bueno, aquí podríamos hablar mucho, tenemos solamente 40 minutos, pero ya que habéis hablado de historia, podríamos decirle a los españoles que, por ejemplo, las primeras siderurgias del Estado español se montaron en Andalucía, en Sevilla y en Málaga, y después se desmantelaron, que Andalucía contó con una gran industria textil y se desmontó con otras grandes industrias, y lo último fue cómo se desmanteló el tejido financiero de Andalucía y de su caja de ahorro. Porque decía que las cajas de ahorro no pintaban nada. Claro, no pintaban nada las andaluzas. La Caixa, que es catalana y catalanista, por cierto, si no es algo más, sí que pinta. Y es ahora mismo la mayor y más importante caja de ahorro de Andalucía. Por tanto, los símbolos están muy bien, las emociones están muy bien, las lágrimas están muy bien, pero estamos hablando de poder político y que el poder político lleva al poder económico. Y cuando se tiene poder político y poder económico se está en condiciones de obtener mejores ventajas de toda naturaleza, incluso las sociales. Porque ¿por qué estamos teniendo este desastre de sanidad pública actualmente en Andalucía? Pues porque no tenemos poder político. Y como eso todo, las infraestructuras, alguien de fuera de Andalucía que observe desde un satélite las comunicaciones ferroviarias de Andalucía y vea que el mayor puerto de España, el de Algeciras, no esté conectado por una vía ferroviaria hábil, homologable, con el resto de los corredores ferroviarios de todo el Estado, no se lo cree. Y además le daré a usted un dato.
El actual ferrocarril que hay, que no está electrificado, lo construyó una empresa gibraltareña. Hasta ni eso. Luego, por tanto, bueno, muy bien, aquí podemos celebrar un 4 de diciembre todos los días, y ahora le llama a la derecha el Día de la Bandera, y mañana pues más banderas, y nos ponemos toda una banderita aquí en la solapa. Pero mientras que los agentes políticos de este país y los agentes económicos, cuando he dicho este país me refiero a Andalucía, y los agentes no tomen conciencia política y económica de lo que es Andalucía y de lo que quiere ser Andalucía, lo demás para nada. La cultura luego viene. ¿Quién nos va a quitar nuestra cultura? Si no nos la ha quitado nadie, si no nos la quitó ni Franco, se la dejó prestado a otros, pero nuestra cultura sigue siendo nuestra. O nuestra manera de hablar, cuando dice usted habla muy mal, porque está muy mal educado. Yo tengo 3 carreras y hablo como hablo, es como hablaba mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi abuelo, y hablo igual. Y estoy muy orgulloso, y como hablan mis niños, y no hablo mal, hablo en un perfecto andaluz. En un perfecto andaluz, eso sí que lo suscribo además. Voy con Pilar, que me pedía turno de palabra, y vuelvo a mesa. Sí, bueno, hay muchas cosas de las que quería hablar que Aroca ha sacado ahora en su intervención, como el tema, por ejemplo, de las cajas de ahorro, como que no tenemos ningún tipo de banco, ningún tipo de caja de ahorro en Andalucía, como el tema del desmantelamiento de las industrias andaluzas. Y también el tema, hablaba Javier, de que los andaluces conocen su historia. No, Javier, los andaluces no conocen su historia. No podemos decir que los andaluces conocen su historia, porque incluso actualmente en las universidades y en los institutos de Andalucía la gente joven sale sin saber cuál es la historia de Andalucía. No sé, lo que estamos nosotros hablando de la desarticulación de las industrias, lo que estamos hablando de la desmantelación de nuestras cajas de ahorro, lo que estamos hablando de que los ahorros de los andaluces no se quedan en Andalucía y se aprovechan en otros territorios, todas esas cosas que nosotros estamos hablando y que suponemos muchas veces que el resto de los andaluces lo saben, no lo saben. Ni los andaluces ni las andaluzas saben la historia de Andalucía y se ocupan muy bien desde las consejerías de educación y desde los planes educativos de que no se conozcan. Eso lo tenemos que tener claro, porque conocer nuestra propia historia es también una forma de ser consciente de nuestro poder y de ser consciente del poder político que podemos alcanzar. Y evidentemente ya sabemos que eso no interesa. Y no interesa sobre todo en Andalucía, pero no solo no le interesa al Estado español, tampoco le interesa el nacionalismo catalán y tampoco le interesa el nacionalismo vasco, porque no podemos dejar de pensar, sin confrontar con otros pueblos, que el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, que nacen desde una ideología de derecha y no solidaria, evidentemente no les interesa que Andalucía tenga poder político en el Estado español. Porque si Andalucía tiene poder político en el Estado español, ahora mismo la situación en la que estamos viviendo en la política española, no se estaría dando. Por lo tanto, no conocen los andaluces y las andaluzas su propia historia. Con respecto al tema cultural, nos referíamos al principio, que decían, no sé si es de la más conocida. Sí, yo puedo decir que me he recorrido medio mundo, más de medio mundo, con la cultura andaluza, que es la más conocida. ¿Cuál es el problema? De que no se dice que es cultura andaluza. Piensan que es cultura española, porque hasta la cultura, aunque nosotros sepamos que es nuestra y que es nuestra seña de identidad y que estemos seguros de lo que tenemos culturalmente, eso también se nos ha robado, Javier. Eso también se nos ha robado. Se ha manipulado, se ha edulcorado y se ha machacado para que ni siquiera tenga el sentido cultural que tiene la cultura andaluza. Se ha folclorizado y se ha vendido como bisutería. Y además, en el mundo entero, es la que más se conoce, pero no se conoce como andaluza. Se conoce como la cultura española. Eso también nos lo han robado. Tenemos que tener en cuenta que a veces cosas que nosotros damos por hecho, no podemos dar tan por hecho, porque no son tan conocidas por el resto del pueblo andaluz. Y es cierto que yo, que me pateo mucho, barrios como Los Pajaritos, o como Las 3000, o como Polígono Sur, siguen teniendo las mismas situaciones de pobreza, las mismas situaciones que tenían hace 40 años y hace 50 años. Y eso, no sé yo de quién es culpa ni de quién es responsabilidad, pero digo yo que tendrá que ser responsabilidad de quienes han ostentado el poder político desde el 4 de diciembre hasta la actualidad. Y eso no se resuelve. Y han entrado fondos europeos, millones de fondos europeos, que tampoco se aplican en Andalucía. Se están dejando el 40 y pico % sin desarrollar, sin aplicar, de recursos de millones y millones y millones. ¿Por qué no se desarrollan? ¿Por qué no se aplican?
Todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que analizarlo como andalucista y como no andalucista. Y después tenemos, por supuesto, el problema de la izquierda. Yo últimamente he estado muy en contacto, me imagino que muchos de vosotros y de vosotras lo sabréis, muy en contacto con un intento de que la izquierda andaluza entienda que el problema del nacionalismo no es un problema, que el nacionalismo andaluz es una forma de defender los intereses de Andalucía y que va en paralelo a defender los intereses de clase, es decir, los intereses de sus clases trabajadoras y de sus clases más pobres, que tienen que ir al mismo tiempo, que tienen que ir al unísono, que no son cosas separables, que la izquierda no puede seguir pensando que el problema de Andalucía es resolver el problema de la pobreza, el problema económico, el problema de la dependencia, olvidándose de defender los intereses propios de Andalucía. Que tienen que ir en paralelo, que tiene que haber un proyecto político en el que la defensa de los intereses de Andalucía vaya absolutamente al unísono de la defensa de las clases trabajadoras y de la defensa de la gente más vulnerable. Y todo eso tenemos que ponerlo en común y todo eso ahora tenemos que recapacitar sobre ello y empezar a elaborar un nuevo discurso entre los andalucistas y entre la gente de izquierda. Un nuevo discurso que cale, como dije antes, no solamente en las clases trabajadoras, sino también en las clases medias andaluzas, que en los autónomos, incluso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si cala y parte el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco de sus clases burguesas, ¿por qué no? Aunque no tenemos en Andalucía una burguesía como la tienen los catalanes y los vascos, ¿por qué no también en sus clases burguesas, sus empresarios que no creen en Andalucía? ¿Por qué no? Yo creo que tenemos que hacer un planteamiento de un nuevo discurso y de una nueva forma de entender el andalucismo y de entender qué es y en qué consiste la defensa de Andalucía. Salen varias cosas, quiero poner una más sobre la mesa para seguir debatiendo. Una de las cosas que ha mencionado, lo mencionaba también un poco Pilar, en esta clave más nacionalista, pero también había, por otro lado, lo mencionaba también Aroca, como a veces también se entiende eso como las banderas, que claramente no es a lo que vamos. Me hace pensar en el papel del actual presidente de la Junta de Andalucía, de Bonilla, que de hecho está, digamos, incentivando que el 4D se reduzca a esto, al Día de la Bandera. Quiero que pongamos en reflexión sobre qué significaría eso, pero antes vamos a escucharlo. Al presidente la propuesta que le hago es que convierta el 4 de diciembre en el Día de la Bandera de Andalucía, oficialmente. Que haya un reconocimiento de ese día donde todos, padres, hijos, abuelos, derecha, izquierda, centralistas, andalucistas, todos de la mano, reivindicamos, fue un grito de poder andaluz. Y él tiene el poder, el presidente tiene el poder, el gobierno andaluz tiene el poder de poner esa fecha en su sitio y no toquemos ese octubre maravilloso, ni toquemos ya tampoco ese 28 de febrero. Muchas gracias. Recoja el guante, presidente. Bueno, aunque sea brevemente, algo tiene que decir. No me puedo abstener, ¿no? Bueno, es verdad, y además, en el caso de mi generación lo aceptamos con mucha naturalidad. O sea, no tenemos problema. El 28 de febrero viene recogido en nuestro Estatuto de Autonomía como el día, en este caso, el Día de Andalucía, el día institucional. Pero es verdad que el 4 de diciembre, vinculado a la bandera de Andalucía, por lo que supuso esas imágenes de manifestaciones con las banderas blanca y verde que yo viví, especialmente en mi ciudad, en Málaga, de niño, pues la verdad que tiene sentido. Y como las cosas que tienen sentido nos las tomamos en serio, pues nos las tomaremos en serio. Y como las cosas que nos tomamos en serio suelen salir, pues es probable que salga adelante. El 4D como una fecha de banderas, en realidad. Mario. Sí, bueno, antes de llegar a la bandera, voy a decir una cosa que creo que tiene que ver. Estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Pilar. Yo creo que el andalucismo es la defensa de los intereses del pueblo andaluz, en un sentido amplio, como ha dicho Javier y como ha dicho Pilar también. Aquí cabemos todas y todos los andaluces, independientemente de su actividad, si es clase trabajadora o autónoma o empresariado. Pero el andalucismo lo puede aglutinar todo. El programa político de la transición sigue vivo, la desigualdad estructural sigue viva. El se acabe el paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría, nunca nos falten.
Que vuelvan pronto los emigrantes sigue vivo. Los emigrantes de ahora no son los de entonces. Y Andalucía ha evolucionado, faltaría más. Pero los símbolos y la cultura es muy relevante. La cultura porque es el sustrato sobre el que crece un pueblo. Y un pueblo sin cultura no es un pueblo que reivindica sus posiciones políticas. Esto me parece sustancial y quiero decirlo. El otro día le oía, hace un par de semanas o así, a Otegi en una entrevista indiciar que una nación era aquella a la que el resto del mundo tenía que ponerse un pinganillo para entenderla. Falso, digo. Andalucía es una nacionalidad histórica y en principio nadie tiene que ponerse un pinganillo. A veces, si es posible, que nos tengan que sustitular. La condición de pueblo político es una condición que se adquiere por voluntad popular. Y eso es lo que hizo Andalucía en 1977 y en 1980. Y eso es lo que es Andalucía ahora. En aquel entonces, lo digo porque tiene mucho que ver también con la bandera. En aquel entonces, previo a la Constitución, hubo unos pactos de la Moncloa que sustancialmente eran tres cosas: que la clase trabajadora pagase la crisis, que el franquismo se incrustara en el régimen, que luego llamamos régimen del 78, y que solo 3 nacionalidades fuesen consideradas diferencialmente respecto del resto del Estado, que iba a tener una descentralización administrativa. Andalucía, el pueblo andaluz, consigue romper esa dinámica y decir: nosotros somos como la que más. Eso es lo que ocurre en aquel entonces y eso es lo que tenemos que despertar ahora mismo en el pueblo andaluz. Para eso es imprescindible la cultura y la memoria. Y una cosa que ha dicho Pilar también y que tiene que ver con esto. Las desigualdades no solo son de clase, no solo son de género, no solo son atentados al medio ambiente, son también desigualdades entre pueblos. Y esto es lo que tienen que interiorizar todas las izquierdas, pertenezcan al pueblo que pertenezcan, las nacionalistas y las no nacionalistas. Hay desigualdad, hay pueblos que explotan a otros pueblos y esa explotación también se produce en sus interiores. Y para terminar con el tema de la bandera, porque me parece sustancial, a mí me parece que lo que hizo el presidente andaluz, independientemente de que se lo crea o no se lo crea, es un acto de inteligencia. Ya en la campaña andaluza anterior sacó más la bandera que ninguna otra organización política que se presentase a las elecciones. Alguien le debió de decir: Andalucía es un pueblo político. Saca la bandera. Las banderas no son trapos, como las palabras no son letras, son símbolos. Y los símbolos tienen semántica y etimología, tienen historia y sentido histórico, y significado actual. La bandera nuestra significa reivindicaciones de todos los sectores del pueblo andaluz. Y nosotros tenemos una bandera y hay que sacarla a la calle y hay que dignificarla. Y en esto es clave, porque sin símbolos, los símbolos son aquello que nos aglutina y que tienen significado sin explicar mucho más. O sea, me parece clave lo de la bandera. Cuando un pueblo la reconoce, de hecho, se vuelve por eso parte de la identidad. Y lo que no podemos dejar es que la bandera se la apropien, como ocurre con otras banderas, se la apropien exclusivamente para unos intereses concretos. Me voy a anticipar a algo que podríamos decir después. El Partido Popular se apropia de la bandera de Andalucía para canalizar los recursos andaluces, el capital dinerario, el humano, el ambiental, canalizarlo a través de Sevilla a otros territorios, fundamentalmente a Madrid. Para eso se apropia la bandera. Por eso la izquierda andaluza, la izquierda andalucista, tiene que activar la bandera. Me parece interesante esto, voy ahora con Pedro, también por meter otro factor más, un poco lo mencionabas, estas especies de desigualdades también entre pueblos, también entre territorios, digamos, ¿no? Se ha dicho, muchos estudiosos, que Andalucía es una suerte de colonia interior, que de alguna manera, básicamente lo que ocurre es que es exportadora de recursos naturales, muchas veces de mano de obra, también barata, hay que decirlo, y también incluso del capital cultural, pero que luego no es receptora de inversiones, de recursos, de reconocimientos. Esta especie de, lo de la colonia interior, que lo sabemos quienes venimos también de territorios que fueron colonia, ¿cuáles son esas consecuencias también y cómo se ancla también esto a lo simbólico que mencionaba Mario? Bueno, las consecuencias creo que se han dicho perfectamente en el vídeo introductorio con todas las cifras que demuestran pues los datos socioeconómicos y la realidad de Andalucía respecto de otros territorios del Estado y respecto de la propia media del Estado español. Por supuesto, eso es consecuencia de un proceso histórico donde, como ya se ha explicado
en parte anteriormente, pues a Andalucía se le reserva un papel muy determinado de, pues eso, ¿no? Ser exportador de materias primas, ser exportador de mano de obra, mientras que en otros territorios pues se permite el desarrollo industrial y se permite el desarrollo de una actividad económica y la creación de una clase burguesa con sentimiento, con conciencia identitaria y de lucha política. Aquí no se desarrolló. Aquí básicamente lo que había era una clase terrateniente, latifundista, que precisamente esta cuestión que antes se ha planteado de que algunos proyectos industriales que se iniciaron en Andalucía posteriormente se fueran desmantelando, pues iban en una doble dirección que beneficiaba por un lado a otros territorios del Estado que establecían esos proyectos en sus territorios, pero también a la clase terrateniente andaluza que seguía teniendo a su disposición pues grandes bolsas de mano de obra barata, jornalera, que en caso de que hubiera habido un desarrollo industrial y hubieran pasado a ser proletarios y trabajadores de la industria, pues probablemente no hubieran tenido en esas condiciones. Y tomando el tema de lo que se estaba planteando sobre la cuestión de la cultura, la identidad y el poder político, yo creo que estos últimos 46 años y principalmente pues toda la etapa del gobierno del Partido Socialista lo que son es una respuesta a ese emerger del andalucismo como proyecto político con identidad propia que reivindica poder político y que tiene un componente político. Es decir, que tiene un componente político de reivindicación que está vinculado pues, a ese proyecto, ¿no? de vinculado a la tierra, de vinculado al desarrollo económico, de vinculado al aprovechamiento correcto de nuestros recursos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí lo que ocurre es que se pasa a un modelo en el que el andalucismo pretende quedarse solo en una parte folclórica cultural, que es lo que representa, por ejemplo, básicamente la programación que durante muchos años se ha establecido a través de Canal Sur. Es decir, se le vacía de contenido político y se le deja exclusivamente como una cuestión vinculada a la identidad, a la cultura, a reconocerte como que tú eres de aquí y tienes que sentirte orgulloso de eso, desde tu habla a tus tradiciones flamencas, etcétera, etcétera, pero sin pensar que eso tiene una traducción política de reivindicación de poder propio. Y el único pequeño espacio que se mantiene de reivindicación de digamos, política es la que hace que esa identidad confronte contra la identidad de otros territorios del Estado con este discurso que en parte es real y en parte se magnifica por los intereses concretos de que tenemos que confrontar contra los vascos, contra los catalanes, porque de alguna forma sus privilegios van en contra de nuestros derechos. Entonces, claro, es normal cuando tú te tiras durante 40 años proyectando que el proyecto del andalucismo político, del andalucismo cultural se vincula a esa serie de cuestiones, al final ocurre lo que ocurre, que te llega Moreno Bonilla, claro, le abre las puertas de par en par y dice, bueno, pues si hay que decir que somos anticatalanes, yo que soy de derecha, lo soy más que nadie y más creíble incluso probablemente que los que había antes en el gobierno. Y si hay que utilizar esto de forma de confrontación contra otros territorios, pues probablemente yo lo voy a poder hacer también como los que estaban antes o incluso mejor. Creo que esa es la situación en la que estamos ahora. A mí no me sorprende en absoluto, lo decía al principio, porque me parece lógico que el proyecto político que se desarrolló a nivel de identidad cultural y a nivel de la proyección de lo que es el andalucismo y la identidad andaluza en lo político que desarrolló el Partido Socialista, pues básicamente fue eso. Y la culminación pues fue la señora Susana Díaz, que además lo quiso utilizar para sus propios intereses personales en un contexto donde se estaba desarrollando el proceso, etcétera, etcétera, pensando que jugando con eso, que ya estaba inserto de alguna forma en la tradición política andaluza que ellos habían cultivado durante sus años de gobierno, además le podía servir a ella para su proyección a nivel estatal. Y bueno, pues vimos los resultados, además de su pacto con Ciudadanos, etcétera, pues ahora tenemos lo que tenemos, un Partido Popular con mayoría absoluta, utilizando unas claves políticas y culturales muy similares desde este punto de vista a la que utilizaba el Partido Socialista para desarticular todo eso que fue el movimiento político andaluz en la transición. Entonces, si no tenemos la capacidad de ver eso, ¿no? La importancia que tiene el hecho de decir, claro, los símbolos son importantes, la cultura es importante, el poder político es importante, pero todo eso tiene que estar vinculado en una misma fórmula. Es decir, tenemos que entender que el orgullo de ser andaluz pasa por reivindicar poder político y por defender tus símbolos, y que eso se tiene que construir en un mismo proyecto que se canaliza hacia el futuro. Si intentamos desligar o quitarle importancia a alguna de las partes, al final caemos en ese marco en el cual, bueno, pues creo que se lo ponemos muy fácil a los que simplemente lo quieren usar pues para mover el agua a su terreno sin reivindicar realmente derechos ni mejoras para el pueblo andaluz. Claro, como arma arrojadiza, en realidad eso es algo que el Partido Popular suele hacer, lo de utilizar las banderas como precisamente eso. Voy a darle ahora paso a Aroca, pero antes quisiera que escucháramos unas declaraciones del Alberto Núñez Feijóo de 2012, cuando todavía era el presidente de la Xunta en Galicia, despreciando la autonomía de otros lugares que no fueran Cataluña, el País Vasco y Galicia. Vamos a oírlo.
Yo no concibo España sin el autogobierno en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. No la concibo. Creo que sería un error político y un error histórico replantearnos esas cuestiones. Creo, en todo caso, que es muy fácil opinar desde una comunidad autónoma como Galicia, defendiendo el autogobierno gallego. Y por tanto debemos ser muy respetuosos con otras comunidades autónomas. Ahora bien, esto de tener 17 parlamentos, esto de tener 17 capacidades legislativas, esto de tener estatutos con competencias prácticamente idénticas, dividido España en 17, creo que es razonable replanteárselo. Esa es mi opinión, que como es natural no es una opinión del Partido Popular, es una opinión del presidente del Partido Popular de Galicia. Esto de tener 17 parlamentos, 17 capacidades legislativas, estatutos con competencias prácticamente idénticas divididas en 17 es razonable replanteárselo. Estábamos hablando un poco del papel del Partido Socialista, estamos viendo también de alguna manera el papel del Partido Popular y cómo se entiende. Andalucía, voy contigo, Aroca. ¿Cómo valorarías ese papel precisamente también en la construcción de lo que tú llamabas sujeto político o en la destrucción del mismo? Bueno, lo que acabamos de oír del señor Feijóo es lo mismo que le oíamos los que tenemos edad para haberlo oído a Felipe González, cuando decía que Andalucía como máximo una mancomunidad de comunidades, de diputaciones, perdón. Es decir, esto no es nuevo, de lo que habla Feijóo es de Galeusca, una cosa que ya se argumentó en los tiempos de la República. Al final, la Constitución española, desde el punto de vista territorial, es tributaria de la Constitución Integral de 1931. Sí, la de la República. Es tributaria de eso. Andalucía, como se ha dicho antes, efectivamente rompió eso. Pero bueno, no nos equivoquemos. Es que si uno pregunta dentro de la izquierda española, y no me refiero solamente al Partido Socialista, sino a la izquierda en general, es generalmente jacobina, no entiende ni ha entendido casi nunca el pluralismo de España, pero es que sigue sin comprenderlo y sigue teniendo estructuras en la práctica porque entre otras cosas sus ciudadanos quieren, muy parecido al diseño que acaba de hacer el señor Feijóo. Vayámonos al Parlamento de España actualmente y vayámonos concretamente a aquellos que apoyan el actual gobierno. Está el BNG, nacionalistas gallegos, está En Común, nacionalistas catalanes, está el CHA, nacionalistas aragoneses, está Compromís, nacionalistas valencianos, etcétera, etcétera. Pero hay un sustrato fundamental de poder en ese mismo diseño que acaba de decir el señor Feijóo. Hay estructuras de poder catalanas en el Parlamento de España, fundamentalmente y probablemente las más poderosas, junto con la vasca, y hay también estructuras políticas de poder limitadas, porque los gallegos no quieren más, porque los gallegos últimamente, mayoritariamente, como en Andalucía, votan a la derecha, pero al menos tienen un reducto nacionalista. Este es el diseño que hay y depende, vuelvo a insistir, de la voluntad de los ciudadanos. Y yo discrepo de mis compañeros y compañeras con este asunto de las banderas. Yo no voy a estar más satisfecho porque me asome luego al balcón y vea en la calle 20.000 balcones con banderas andaluzas y muchísimas banderas por la calle. Ya sé que es simbólico, he estudiado antropología, sé lo que es el simbolismo político y sé la importancia de los símbolos. Claro que sí, pero es que yo no comparto esa idea de que los símbolos jueguen un papel trascendental. Los símbolos acompañan, pero lo fundamental es el poder y romper las relaciones de dominación y romper las relaciones de dependencia y romper esa explotación interna dentro del Estado español, que es muy antigua. Pero claro, pensar, por cierto, yo no me defino como nacionalista y de andalucista creo que hoy no superaría el examen de los tribunales mediáticos, ni mucho menos de los tribunales de las redes sociales. Yo, por tanto, asumo el papel que me quiera poner cada uno. Pero yo no comparto las líneas que se están mostrando actualmente políticas desde Andalucía. Yo creo que el andalucismo se ha convertido en una jerga ubicua, en donde cabe todo el mundo. O sea, aquí todo el mundo ya es andalucista. Y no, andalucista no es todo el mundo. El andalucismo tiene una serie de perfiles que si no se tienen, uno no es andalucista. O sea, no es una palabra como se quiere decir, bueno, como se dice ahora, transversal. No. Ser andalucista implica muchas cosas. Y todo el mundo no puede ser andalucista. No lo es.
Lo mismo que todo el mundo en otros territorios no es lo mismo. Y además otra cosa que yo creo que ocurre, y lo digo, perdonadme si soy extremadamente ácido y cruel, yo creo que tal como se está conociendo actualmente el andalucismo, es un pensamiento atascado y anticuado, que necesita una revolución ideológica que lo muestre de otra manera a los ciudadanos, que lo haga más apetecible. La gente no come banderas, ni la gente no come himnos, ni come este continuo malestar histórico del andalucismo con respecto a lo que pasa fuera. El enemigo es exterior, el catalanismo vasco y el catalanismo y el vasquismo, el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Curiosamente nunca se habla del nacionalismo galego, no sé si es porque son más chicos. Yo creo que no, que el principal enemigo, que sin descartar el papel que juegan evidentemente Cataluña y el País Vasco en el Estado español, sobre todo sus fuerzas, las fuerzas de su burguesía, que siguen siendo muy potentes y extractivas, como he puesto antes el ejemplo de Foment del Treball y de Junts. No, el verdadero problema de España es, y por tanto de Andalucía, es el centralismo atroz. Se está viendo cada día en Madrid. O sea, ese es el enemigo de verdad. La concentración de poder, la concentración económica, la concentración que no reparte en nada, ni siquiera en lo simbólico. Hemos visto ahora lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo con el Museo del Prado, en donde el ministro de Cultura del nuevo gobierno progresista pues ya está probando el frío del acero nacional madrileñista. Pero claro, yo creo, y vuelvo a insistir, y lo siento por decirlo, porque a lo mejor yo es que he evolucionado negativamente, pero yo creo que el andalucismo, tal como yo lo estoy conociendo, actualmente se está convirtiendo muchas veces en un recurso electoral, en una marca de huida de 1000 fracasos políticos, y en ningún caso representa lo que necesita Andalucía. Andalucía no necesita ser una réplica de España en pequeña magnitud, ¿no? Con todos sus vicios y todos sus defectos. Entre otros el centralismo también aquí, a escala andaluza, otros muchos vicios que se dan. La cultura, sí, yo comparto lo que dice Tábora. En algunos aspectos, en otros no, porque muchas veces los culpables de que la cultura andaluza sea como es son los propios creadores artísticos de Andalucía. Y bueno, es un problema también de madurez política de un pueblo, de madurez cultural y madurez intelectual y de estudiar. Hay que estudiar mucho y leer mucho y no confundirse. No son las mismas las tradiciones, que los folclorismos nuevos, que las expresiones de efervescencia colectiva, a las que estamos muy habituados los andaluces y donde nos sentimos todos muy integrados con nuestra romería, nuestra historia. Mire usted, bueno, todo es cultura, ¿eh? Pues yo como antropólogo entiendo que todo es cultura. Pero de la cultura que estamos hablando no es esa. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la personalidad de un pueblo, de la cosmovisión de un pueblo, de cómo un pueblo se presenta ante el mundo, ante nosotros mismos primero, y también en relación con otros pueblos. A mí no me gusta hablar de la palabra confrontación. De competencia sí, tenemos que competir. Confrontarnos, yo no me voy a confrontar con ningún pueblo. Y hay pueblos que me caen mejores, otros que me caen peores. Y además, como diría Churchill cuando le preguntaron por los franceses, ¿qué opina usted de los franceses? Dice, mire usted, no los conozco a todos. Habrá como todo, hay gente muy buena, gente muy mala y gente, bueno, pues lamentable. Pero, insisto, Andalucía depende de sí misma. Lo dice hasta nuestro propio motto, ¿no? Andalucía por sí. Mientras que no superemos el Andalucía por sí, es decir, por nosotros mismos, lo demás prácticamente no tiene sentido. Seremos, bueno, una gente más, pues como que no es malo, ¿eh? Oye, si Andalucía necesita vivir y quiere vivir sin personalidad política y no provoca caminos que la lleven a un mayor poder, y yo entiendo que ese mayor poder nos llevará a una mayor felicidad, bueno, pues muy bien, tiene el derecho. Yo soy demócrata, ¿eh? Sobre todas las cosas, antes que nada demócrata. Y si los andaluces deciden que su futuro depende de que en Andalucía gobierne la derecha, rodeada de banderas, rodeada de himnos, rodeada de homenajes a Blas Infante si hacen falta, y los andaluces están de acuerdo con eso, yo lo respeto. No lo comparto, pero lo respeto. Parece interesante, es verdad. Hay puntos de vista también contrapuestos, así que voy con Pilar, porque efectivamente ahí hay un debate. En realidad creo que hay un debate rico en la mesa sobre diferentes posiciones, más de matices, diría yo. Pilar, vamos contigo. Sí, mira, yo quería primero decir que evidentemente estoy de acuerdo con Javier en que
el tema cultural, los andaluces han sido los primeros que han colaborado en esa imagen falsa de bisutería de Andalucía. Por eso hemos tenido que ser muchos andaluces y muchas andaluzas los que hemos tenido que contrarrestar, a costa de montones de cosas, contrarrestar esa imagen. Hemos tenido que contrarrestar la imagen que los propios andaluces han asumido de sí mismos. Desde Andalucía se creó un cliché, los andaluces asumen el cliché y quieren parecerse a ese cliché. Y eso es un problema cultural muy grave que ha tenido Andalucía y que sigue teniendo Andalucía. Porque yo sigo viendo presentaciones en los festivales de cine, presentaciones en teatro, en montones de eventos, donde se sigue hablando castellano por los andaluces que presentan, porque parece que nosotros mismos seguimos teniendo el complejo de inferioridad que lo tenemos como marcado a fuego. Ese complejo de inferioridad con la lengua, esos son símbolos culturales que yo creo que tienen. Los símbolos para mí, Javier, yo creo que sí tienen muchísima importancia, estoy de acuerdo con el resto de compañeros. Si no, que se lo digamos a los béticos, a los sevillistas o a los del Barça, ¿no? Si los símbolos no tienen importancia y la gente no se mueve también por los símbolos, porque los símbolos se llenan de contenidos. Pasa igual también, hablando ahora mismo de un tema que lo voy a rozar solamente, pasa también con el tema de cofradías con la Semana Santa, porque los barrios se identifican con los símbolos, son símbolos identitarios de los barrios, es decir, los símbolos sí tienen mucho que decir. Evidentemente, esos símbolos hay que convertirlos en poder político, esos símbolos hay que convertirlos en conciencia política, pero sí que tienen muchísima importancia. Con el tema que hemos hablado de la bandera de Moreno Bonilla, yo me quería pronunciar porque realmente a mí me parece que hay que recordar que la propuesta de que el 4 de diciembre se nombrara como Día de la Bandera fue una propuesta andalucista cuando el gobierno socialista gobernaba. Y se dijo que no, el gobierno socialista no la aceptó. Entonces, eso también es historia que hay que conocer. Bueno, Moreno Bonilla ha aceptado que el 4 de diciembre sea el Día de la Bandera. Yo creo que los andalucistas no tenemos que oponernos a eso, o no tenemos que sentir que porque no lo hemos hecho nosotros, eso no vale. Yo creo que si nosotros eso sabemos llenarlo de contenido, porque no son trapos, como se ha dicho, una bandera no es un trapo. Una bandera, yo por ejemplo solamente tengo una, soy una persona de pocas banderas, pero si tengo una, política es la verde y blanca, no tengo ninguna más. Pero la verde y blanca llena de solidaridad y llena de humanismo y llena de cosmovisión, entre otras cosas porque afortunadamente por mi trabajo soy una persona que se ha recorrido el mundo entero y que conoce a los pueblos del mundo y que conoce lo que es ser internacional, cosa que muchos andaluces no conocen, incluso muchos que son nacionalistas. Quiero decir que aquí hay muchos matices, yo estoy de acuerdo con muchas cosas y estoy de acuerdo en que en lo que tengamos que estar de acuerdo, da igual de quién venga la iniciativa o da igual quién haga efectiva la iniciativa, tendríamos que estar de acuerdo y tendríamos que estar unidos en eso. Y yo he dicho, Javier, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, que el discurso andalucista está antiguo, que el discurso andalucista ya no vale, que el discurso andalucista está lleno de mantras que no sirven absolutamente para nada y que el discurso andalucista hay que replantearlo y que por supuesto estoy también absolutamente de acuerdo que andalucista no es todo el mundo, que ser andalucista necesita pues una serie de premisas y una serie de comportamientos, porque decir es una cosa y hacer es otra, una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que se hace, pero que ser andalucista no es decir yo soy andalucista y sacar la bandera. Ser andalucista es mucho más que eso y evidentemente no todo el mundo lo es y no pasa nada. Tampoco pasa nada, pero no todo el mundo lo es. Intervención corta, porfa, que ya Sí, luego corta, pasamos a los minutos finales. Estoy básicamente de acuerdo con Pilar. Tampoco podemos centrar el debate en el tema de los símbolos, aunque ya lo he dicho, los símbolos significan cosas y son los que nos permiten reivindicar contra la desigualdad estructural de Andalucía. Me gustaría decir que la identidad andaluza es una identidad mestiza, es una identidad transversal. Si hablamos de química, yo soy químico, Javier es antropólogo, si hablamos es una aleación. En una aleación no se distinguen los componentes. Esa es la cultura andaluza, donde hay una mezcla de culturas históricas. No quería volver a los símbolos, pero es que se me ha ocurrido una cosa sobre la marcha que le voy a decir a Javier. Mira, yo soy químico y la química no se entendería sin los símbolos, porque un símbolo significa un montón de propiedades y características y un modo de actuar en el contexto
ambiental. Entonces me parece que hasta para eso es importante, para que nos comuniquemos. Por supuesto, no todo el mundo puede ser andalucista, pero el sentimiento de ser andaluz o andaluza existe y es un sentimiento mixto. Lo dice el CENTRA, el Centro de Estudios Andaluces, y lo dice el CIS. Por eso en esos datos me baso para decir que nuestra identidad es mestiza. Tenemos, esto en la breve intervención esta no quiero que se me pase, tenemos una desigualdad estructural tremenda. No tenemos de las grandes sectores económicos ninguna de las grandes empresas radicadas con domicilio social en Andalucía, salvo Unicaja, ni en seguros, ni en seguros, agua, energía, telefonía, turística, hostelería. Parece mentira que en sectores turísticos las grandes empresas estén radicadas fuera. Esto quiero decirlo antes de que termine este debate. El soberanismo catalán, enarbolando su estelada, está reivindicando, lo ha puesto sobre la mesa Puigdemont, 450.000 millones de euros en deuda histórica desde 1980. Y yo me pregunto, ¿cuánto se le debe a Andalucía desde que Franco puso la SEAT en Martorell? Esos millones de emigración hacia afuera, esa fractura emocional. Yo creo que la izquierda nacionalista, y la izquierda soberanista, y la izquierda andalucista, y la izquierda que no es ninguna de esas dos cosas, caería en una trampa si el debate lo centra en la cuestión financiera, aunque la cuestión financiera es sustancial. Lo que necesitamos, la izquierda en todo el Estado plurinacional, es un pacto entre pueblos y no un pacto entre élites, que es por donde va el PSOE ahora con el PNV y con Junts. Me parece interesante porque justo ya estamos llegando al final, parece mentira, pero hemos tenido un debate largo, pero sí quiero plantear como una última pregunta para que en el minuto final cada uno pueda también responder a ella, porque va un poco al hilo de lo que señalabas, Mario, al final. Estamos en un momento en el que se señala que la aritmética parlamentaria, a diferencia de lo que fue la legislatura anterior, ya no sería una mayoría progresista, pero sí una mayoría plurinacional. Y entonces vemos que entran sobre la mesa estos debates con Junts, con el PNV. Se prevé que el PSOE se apoye un poco en estas derechas, en la derecha vasca y catalana. Y sí me interesa preguntar, ¿cuál es el margen, ¿no? ¿Cuál es el margen y cómo jugará y cómo debería jugar, si no, Andalucía en este momento donde el debate territorial está sobre la mesa y hay un bloque plurinacional en el Congreso? Dejaría esa pregunta abierta para que intentemos cerrarla en estas intervenciones finales. Empiezo por ti, Pedro. Bueno, se hablaba de la deuda histórica, ¿no? Es decir, yo recuerdo lo que para mí ha sido uno de los momentos más humillantes de la historia política de Andalucía, por lo que representa simbólicamente, que es cuando se llegó a aquel acuerdo para cumplir con la disposición adicional del Estatuto de Andalucía, que hablaba de la deuda histórica entre el gobierno de la Junta de Andalucía, en ese momento gobernaba el Partido Socialista, y el gobierno de Zapatero. Se cuantificó la deuda exclusivamente en términos financieros, sin entrar a valorar todo este tipo de cuestiones que nos llevarían a hacer cómputos muchísimo más elevados, en 1.200 millones de euros, y la forma de pago fue casi el 70% de ellos en solares y en cosas patrimonio del Estado que estaba en territorio andaluz. Es decir, nos pagaron la deuda histórica con patrimonio que estaba situado en nuestro propio territorio. Y para mí eso fue una cosa absolutamente humillante en el sentido de lo que representa simbólicamente del papel que juega Andalucía dentro del Estado y las relaciones de dependencia y todo este tipo de cuestiones, porque al final visibilizó eso, ¿no? O sea, eres una tierra donde hay un Estado que tiene una serie de intereses históricos, desde derechos de conquista a pues, todos los procesos de desarrollo, de reparto de las relaciones de fuerza de trabajo, la inserción, digamos, en los mercados internacionales, el papel que te reserva, etcétera, etcétera. O sea, tú representas el papel de ser pues, ese territorio, digamos, que aporta pues, todo lo que se ha planteado antes. El Estado tiene un control sobre tus recursos y luego, además, a la hora de tener que satisfacer una deuda contigo, lo que hace es coger parte de esos recursos que previamente te has arrebatado para devolvértelo y decir con esto ya cumplo. Creo que eso simbólicamente evidencia muy claramente cuál debe ser el papel de Andalucía en el futuro político actual y futuro, que es precisamente romper con esa lógica, es decir, hacer valer lo que se ganó durante la transición y decir esto no está en debate. Señores, podrán debatir lo que ustedes quieran, pero el papel político de Andalucía, sus derechos constitucionales e históricos y que tiene que tener el máximo nivel de competencia y el máximo nivel político que se le otorgue a cualquier otro territorio no está en debate y eso lo tienen que asumir todos los parlamentarios, todos los partidos políticos y todo el mundo porque es un hecho instaurado constitucionalmente por una lucha y una pelea de un pueblo a la que no se va a renunciar ni se puede renunciar.
Voy con Aroca para la intervención final, en la misma línea de lo que mencionábamos, el margen o lo que debería ocurrir desde Andalucía en esta composición más plurinacional que decíamos en términos aritméticos en el Congreso de los Diputados. Bueno, Andalucía ya ha votado, y ha votado lo que ha votado, que por cierto es muy parecido a lo que votó en las últimas elecciones generales y también las elecciones autonómicas, y por tanto no tiene representación, digamos, autónoma dentro del Parlamento de España y yo diría incluso hasta dentro del Parlamento de Andalucía. Es decir, depende de unas disciplinas de partido y de una relación, y eso me hace que sea bastante pesimista, aunque aún no pesimista, como diría Norberto Bobbio, ¿no? Porque en el fondo siempre tengo una remota esperanza de que el pueblo andaluz reaccione. Pero tal como está ahora mismo la configuración de fuerza en general, y dentro de los propios partidos políticos que se dicen que son de Andalucía, yo creo que el futuro es absolutamente negro. No podemos confiar en que ocurra nada que no haya ocurrido hasta ahora. Y por tanto, yo me temo que en ausencia de ese poder político que llevo reclamando desde mi primera intervención en el día de hoy, los nubarrones para Andalucía son negros. Negros y probablemente ahora que el pueblo está desmovilizado porque las banderas, ahora me voy a referir yo sí a los símbolos, las banderas del 4 de diciembre están escondidas en los baúles de la izquierda también, están escondidas, no el soporte material de una bandera, no. Una bandera que, como habéis dicho, no es un trapo, pero está cargada de significado. Bueno, pues esas banderas del 4 de diciembre están metidas en los baúles, en los roperos, en los soberaos, porque la propia izquierda lo metió ahí, porque no quiso saber nada de aquello. Y cuando a un pueblo se lo desmoviliza, como se ha desmovilizado al pueblo andaluz en estos 40 años, es muy difícil movilizarlo otra vez, porque el pueblo aprende. Y tendría que ocurrir algo muy importante en este país para que los andaluces otra vez nos movilicemos. Sí, que vamos a salir a la calle el 4 de diciembre, vale. Que vamos a celebrar muchos actos más o menos emotivos, vale. Que se van a editar folletos con escritura en andaluz, pues también, pero eso no vale absolutamente para nada. No vale absolutamente nada porque cuando se reúnan sus señorías electas en el Parlamento de España y tengan que discutir sobre asuntos que afectan también identitarios a Andalucía, no va a haber ni una sola voz autónoma e independiente que pueda defender alguna de las cosas que hemos dicho aquí en esta mañana. Contigo, Pilar, tu minuto final. Yo soy absolutamente de acuerdo con la intervención de Javier. Andalucía, desgraciadamente, en estos momentos no tiene ningún tipo de poder y el panorama político estatal que juega Andalucía en el Estado es absolutamente negro y nefasto. Sin poder político, Andalucía no va a conseguir absolutamente nada. Y yo, que defendí y que presenté a Yolanda Díaz, y lo quiero decir, no tengo ningún problema en decirlo, a Yolanda Díaz con la esperanza de que realmente en Sumar, que era un movimiento que hablaba de plurinacionalidad, que reconocía que además Yolanda, una persona que viene de un territorio, que conoce lo que es la lucha territorial, ¿no? Entendiera, y así se lo pedí públicamente, que mi esperanza era que Sumar representara una puerta a tener voz, a que Andalucía tuviera esa voz que tanto anhelamos tanta gente, tantas andaluzas y tantos andaluces, y que después, cuando se repartieron las portavocías, Andalucía se quedó de nuevo fuera. Está claro que el papel que va a jugar Andalucía es el de apretar el botón y nada más. Andalucía no va a tener ningún tipo de poder político, ni ningún tipo de presencia, ni ningún tipo de protagonismo en los próximos 4 años, vamos, si se agota la legislatura. Y en este caso yo creo que el proyecto andalucista tiene que ser un proyecto absolutamente nuevo, sin perder evidentemente sus raíces, pero con un objetivo claro de sacar a Andalucía de esta situación de dependencia económica, de dependencia incluso muchas veces hasta cultural, social, y que tiene que tener unos ejes culturales, sociales y económicos muy definidos y que sean muy fáciles de exponer, que sean muy entendibles por el pueblo andaluz, ¿no? No, el andalucismo no puede ser un programa electoral. El andalucismo no puede ser un partido político solo. Tiene que ser algo más plural, algo más consensuado y, sobre todo, algo más realista. Si los andalucistas tenemos que hacer algo es saber entender y saber qué es lo que piensa y qué es lo que siente el pueblo andaluz. Solamente hay que mirar las últimas votaciones. Mario, tu minuto final.
Sí, bueno, yo creo que en esta legislatura la cuestión territorial va a ser sustancial, la cuestión de profundización democrática también. Yo mantengo la esperanza, yo creo que cabe la posibilidad de una alianza estratégica entre las izquierdas soberanistas y la izquierda plurinacional, que sí que está representada en el Parlamento, en el Congreso, independientemente de que haya... porque creo que el debate no es el andalucismo tiene que responder a un partido de obediencia debida exclusivamente a Andalucía, sí o no. No me parece lo sustancial. De alguna manera, Pilar ya lo apuntaba, el andalucismo tiene que ser amplio y si lo absorbe cualquier tipo de izquierda o una izquierda plurinacional, sería perfecto para defender los intereses de Andalucía. Yo en ese sentido estoy bastante esperanzado. Para terminar también quiero hacer un llamamiento a las y los andaluces a que vayan el día 3 de diciembre, domingo, a la Puerta de la Carne, que hay una manifestación en defensa de los intereses del pueblo andaluz y contra la desigualdad estructural por nuestra soberanía y por la mejora de todos nuestros servicios públicos. Lo digo desde aquí y que se anime todo el mundo, los que están en Sevilla, los que puedan ir desde fuera. Y por último, ha salido mucho el tema de la bandera. La primera referencia histórica de esta bandera es en la Alcazaba de Almería. Un poeta de la Cora de Guadix escribió lo siguiente: una verde bandera que se ha hecho de la aurora blanca un cinturón, despliega sobre ti un ala de delicia. Que ella te conceda la felicidad y te otorgue un espíritu triunfante. Yo le quiero agradecer a Laura cómo ha llevado este programa, que nos haya citado aquí, y le regalo la bandera de Andalucía. Hombre, pues sí, si los símbolos están en disputa, pues aquí en Canal Red, por supuesto, que vamos a disputar los símbolos. Muchas gracias, Javier, Pilar, Mario, Pedro, por estar aquí. Y a todos y a todas las que nos están viendo hoy en Zona Comanche, recuerden que para seguir haciendo programas así, con otro enfoque y sobre temas que a lo mejor no se tratan en la mayoría de medios de comunicación, pero son interesantes de reflexionar a fondo, que eso es lo que intentamos hacer en este espacio, los necesitamos y las necesitamos a ustedes. Entren en canalred.tv, denle a suscribirse y nos vemos, como siempre, el próximo viernes. ¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre. ¿Enemigos de quién?